Bueno, en primer lugar, bienvenidos y bienvenidas y gracias por acompañarnos en este homenaje a Tomás Meave. Vamos a leer en primer lugar 3 textos de Tomás. Y, bueno, la víbora y el gavilán. Una víbora duerme al sol. El gavilán la ha visto. Se acerca, le da un arazo, la aturde, le rompe el cráneo y se la lleva colgando del pico. Cerca de la peña en que la víbora dormía, un padre mira fijamente a su hijo y levantándose con voz penetrante le habla así: ten un sentimiento vivo de la justicia, que la justicia sea el motivo grande de la vida que te he dado, hijo de mi alma. Pero cuando veas que un usurero está a matar con un picapleitos, o un ama de pelantuscas con un mandilandín, o un rastacuero con un tacaño, o un cacique con otro cacique, o un vividor público con otro vividor, no pienses que sus luchas a muerte tengan nada que ver con la justicia. Y haz lo que hemos hecho ahora mismo. Déjalos que se maten. El gavilán se aleja con su víbora, se aleja, y ya los dos enemigos no forman más que un mismo punto en el espacio. Esto lo va a leer. Cuando abracé los ideales socialistas, todos decían de mí, empezando por mis padres y por mis amigos, todos decían, se ha vuelto loco. No oía otra cosa. Luego, estando en la cárcel, a donde me llevaron por socialista, me decía una noche sentado en aquel mi pobre catre, y mirando a las estrellas que me dejaban ver una ventanuca: ¿se necesitará en verdad ser loco para sacrificarse por los débiles? Pero enseguida me estuve diciendo, de todas maneras, mayor y peor locura es lo que hacen tantos otros: sacrificarse por los fuertes, por aquellos a quienes consideran fuertes. Mayor y peor locura es esta, entre mil otras razones, porque esto es confesarse débil, más débil que un hombre, una efímera más débil que otra efímera. Y el siguiente texto pues lo va a leer. El texto que voy a leer yo se titula Los malpensados y los bien pensados. En la nieve hay un cadáver. El petirrojo lo va cubriendo de hojas secas. Llega gente. Unos dicen del petirrojo: si lo ha cubierto de hojas ha sido por piedad, por ocultarlo a los buitres. Hasta las aves son de buen corazón. Otros dicen: si lo ha cubierto de hojas es porque así nacerán antes, debajo, miles de larvas, para vivir de ellas. Es por egoísmo. Hasta las aves son de mal corazón. Pero los primeros, hasta cuando saben lo malo, necesitan muchas veces pensar bien, porque si fueran petirrojos, están seguros de que serían de la clase de petirrojos que dicen. Mientras que los segundos necesitan siempre pensar mal, porque son así, malos, hasta cuando ocurre que aciertan, hasta cuando ocurre que dicen la verdad. Ahora os dejo con Chus Resier, que es el presidente de la Fundación Tomás Meave. Buenas tardes a todos y muchas gracias por esta bienvenida que me habéis dado en Eibar. Mañana nos vemos en Derio. Hablaba antes con Azara que por primera vez desde que recuerda nuestra memoria parece que va a hacer sol en Derio. O sea que vamos a aprovechar también mañana la circunstancia. Hablaba yo de pie y él, sentado en las gradas de la Cruz de Piedra con otros, me oía con los ojos y soñaba. No hizo otra cosa que soñar toda su vida. Su ateísmo fue un sueño, su socialismo fue otro sueño. El que esto escribió era Miguel Unamuno en 1920, 5 años después de que se muriese Tomás Meave, recordando un encuentro que tuvo con Meave y con otros jóvenes aquí en Eibar. También lo recuerda Toribio Echevarría, que a su vez decía, como Moattegui lo recordaba, cuando Unamuno iba caminando con Meave por los soportales del convento de Isasi. Le dijo que llevaba clavada en el corazón la misma cruz de Cristo que antes, solo que ahora con la cabeza de Cristo para abajo, queriendo decir que para Meave la irreligiosidad le resultaba tan angustiosa como la religiosidad que había tenido antes. En 1910 Meave le había escrito a Unamuno: siento yo por mi parte, ignorante de mí, una inundación de bondad, esa palabra blanca. Me siento bañado por ese malvavisco mucilaginoso de la bondad. Saber, soñamos, don Miguel, luego creemos que no. Tomamos demasiado en serio que estamos despiertos, que somos un yo autónomo, más que nada porque vamos por ahí, por la calle, y porque hemos puesto un poco más de lógica al servicio del absurdo. Sueños y bondad. Y si hay algo que podemos encontrar en Meave es que las pasiones del día a día y el enunciado que ocurría cotidianamente
señalar que había pobres mujeres que se quedaban embarazadas estando solteras y que las vecinas las ponían fatal, murmurando contra ellas, o denunciar que los obreros se querían formar pero que las largas jornadas de trabajo se lo impedían, o denunciar, como hizo Meave en 1905, que los ejércitos europeos se estaban armando hasta los dientes 10 años antes de que empezase la Primera Guerra Mundial, no le apartaron de los sueños a Meave ni de los largos caminos ni de los grandes valores. Quizás el día a día, hoy, en la política, nos ha apartado un poco de los grandes valores. Y es que son tantos y tan malos los problemas que aquejan a nuestra sociedad que nos olvidamos de hablar de aquellas cosas que hacen más creíbles nuestro proyecto, de los valores como el que mencionaba Meave, de la bondad. Lo veis hoy, y hay quien habla de socialización del miedo, ya lo advertía Meave. Meave decía que había que cuidarse de la gente que utilizaba el miedo en la política. Decía, arriba los de ánimo indomable, abajo los angustiadores de manecitas obreras. Y lo hemos visto esta semana. Nosotros no somos de andar mal o de andar encarados con mal andar por la vida para denunciar las cosas. Nosotros, digo que lo hemos visto esta semana, no nos aprovechamos de la muerte de una pobre anciana a la que le han cortado la luz para montar una manifestación y señalar, denunciar mal encarados y con lágrimas de cocodrilo. Nosotros tenemos más valores como los de Meave, los de la bondad, y eso es lo que tenemos que recuperar ahora que nos hemos dejado llevar un poco por la política del día a día. Por cierto, que a raíz de la muerte de esta mujer hay que recordar otra frase de Meave que decía: la pobreza constituye el corolario fatal de la detentación de la propiedad realizada a zarpazos. Porque es cierto, mientras esta pobre mujer se ha muerto con la luz cortada, las eléctricas han declarado unos beneficios infumables, vamos a decirlo. Lo que nos diferencia a nosotros es que nosotros debemos ser los de la bondad, los del sonreír, no los de ir con la maldad por delante, o no con los de la política del miedo, de ir propagando el miedo de que esto también te puede pasar a ti. Nosotros debemos ser los que vayamos propagando la política de las soluciones. Nosotros somos de reflexionar y de pensar. Nosotros no hacemos política con las tripas ni con las vísceras, no calentamos a la gente con lo visceral, con cosas de corazón. Nosotros somos los que, si avanzamos, es sobre la base de la razón. Decía Meave, somos el ejército que va tras la bandera roja de la razón. Y decía también, los adeptos al socialismo son en mayor número y más temibles cuanto más serenos y conscientes. Serenos y conscientes. Nosotros no somos los que vamos dando voces y vociferando y fuera de sí. Serenos y conscientes vamos a avanzar bastante más que denunciando las cosas con el miedo, infundiendo a la población el miedo de que eso también te puede pasar a ti, y generar el miedo y a la vez constituirse en salvador de ese mismo miedo que uno ha generado. No sé si habéis visto que la política en los últimos tiempos se hace con la cara deformada. Se ha vuelto puro histrionismo. Las voces, los gritos, señalar así, y vosotros sabéis, creo que lo recordaréis, el debate de investidura de Rajoy: yo te señalo, tengo una mala palabra, te hincho el pecho, te miro como si te estuviera perdonando la vida. Son gritos, miradas amenazantes, gente que necesita alzar la voz para pensar que tiene más razón a la hora de defender sus ideas. El otro día decía en Zaragoza, en la entrega de los premios Tomás Meave, que las frases ni de Meave ni de ningún otro sirven para reforzar, utilizar las frases históricas, nuestras tesis como un argumento de autoridad, y menos cuando la discusión es entre compañeros. Recordar estas frases de Meave, como las que han leído los compañeros, las fábulas o las que he leído yo, son guiar nuestra conducta y hacer triunfar nuestras ideas y nuestros valores con calma y con la razón, no con el miedo y con las tripas. Vivimos tiempos de gestos de cara a la galería. Tanto más ganaremos si seguimos las frases que nos llevan a triunfar sobre la base de estudiar, de razonar y de proponer, de ir despacio, pero de las ideas que hagamos las hagamos sobre la reflexión, y no sobre una reflexión rápida de estas del día a día, que parece que cuando encontramos el más mínimo resquicio de solución nos va a solucionar el problema como si sentásemos cátedra con cada una de nuestras palabras. Es posible que nos entre el miedo en nuestros días a que, dejado de llevar por el día a día y viendo que otros crecen en encuestas o en intenciones de voto con la política de corto plazo, nos entre un poquito de miedo y tengamos esa ansia de decir: hay que acelerar y abandonar nuestra vida de tranquilidad y reflexión,
os puedo asegurar que en el medio y en el largo plazo recuperaremos nuestra posición y volveremos a generar ilusión y calma si volvemos de nuevo a una política reflexionada y si, teniendo sentimientos como todo el mundo los tiene, hacemos imponer la razón como la oposición al miedo. Simplemente, como última reflexión, y dado que estamos en el aniversario de Tomás, la solución, como él dice, no está en ir infundiéndole el temor a las pobres madrecitas obreras. La solución está en la socialización del miedo, en esto te puede pasar a ti. El mensaje que tenemos que dar y en el que tenemos que basarnos es un mensaje, como dice él, de bondad, es un mensaje de esperanza. La gente, cuando ha tomado las decisiones que ha tomado en los últimos tiempos, votando a quien ha votado, lo ha tomado porque apoya al que fomenta el odio, porque hay un vacío de que nadie le ofrezca una esperanza. Y la tecla que tenemos que empezar a pulsar sobre la base de ideas razonadas es la de la esperanza. Si hacemos eso, nuestros ideales avanzarán. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Hoy recordamos como cada año a nuestro fundador Tomás Meave. Lo hacemos siempre con alegría, celebrando los 113 años de historia que tiene nuestra organización. Lo hacemos además acompañados de nuestro secretario general, Nino Torres, del alcalde de Eibar, Miguel Estoyos, y también de amigos y compañeros del Partido Socialista que formaron parte de nuestra organización. Eneco Andueza, actual secretario general del partido en Eibar, y Chus Vicente, presidente de la Fundación Tomás Meave. Gracias por acompañarnos. Cuando llega este día, me gusta recordar que el mundo ha cambiado mucho desde que Tomás Meave fundó nuestra organización. En aquel momento, las desigualdades sociales eran más que una lacra. Formaban parte del entorno, como costumbre. Había entonces un trabajo ingente por hacer para lograr que las personas fuesen tratadas con dignidad y justicia. Un trabajo que se ha sacado adelante gracias al compromiso de millones de personas durante todos estos años. Hoy el mundo es un lugar mejor para vivir. Y vamos a decirlo alto y claro. Estos avances sociales se han producido gracias a los socialistas, gracias a personas como Tomás Meave que entendieron ya en aquel entonces que el bienestar real era solo cuando fuese colectivo. Por eso podemos sentirnos profundamente orgullosos y orgullosas, porque sin las organizaciones a las que representamos, la vida de un joven hoy sería infinitamente peor. Y aunque afortunadamente hoy el mundo es mejor para todos y todas, este compromiso, el que tenemos las mujeres y hombres socialistas, no se agota nunca. Porque los que quieren fracturar la sociedad, los que quieren alimentar las desigualdades y mercantilizar a los ciudadanos, tampoco descansan nunca. Hoy el reto al que nos enfrentamos es evidente: la desigualdad, la precariedad laboral, que es la nueva esclavitud, el desmantelamiento de lo público para beneficiar el interés de unos pocos, la sustitución de la justicia por la arbitrariedad, la indeseable corrupción que ha manchado nuestras instituciones. Nuestra organización es fruto de una reflexión, la que impulsó a Tomás Meave a fundar las Asociaciones Socialistas. Él fue consciente de que alcanzar el bien, la justicia, la igualdad de todos y todas no era tarea de ningún dios. Al contrario, es trabajo de las mujeres y hombres conquistar los derechos, humanizar a la sociedad. Así escribió: camino ahora al sol del socialismo, nuevo sol de mi vida. Más de 100 años después, somos nosotras las encargadas de trasladar esa luz, esa esperanza a todos los jóvenes. A los jóvenes que después de esta larga crisis no ven oportunidad de un futuro mejor. A quienes han visto obligados a separarse de su familia, de sus amigos, en busca de algún trabajo. A los que pasan penurias en una sociedad con recursos abundantes. A los que necesitan que la sociedad les tienda la mano para que entre todos les demos una oportunidad. Este es nuestro legado y nuestro compromiso, que cada vez más gente conozca el socialismo y abrace los valores que representamos, para seguir mejorando y modernizando nuestro país. Y esa tarea solo podrá culminar en éxito desde la unidad, porque el socialismo triunfa cuando las personas buenas de todo pelaje y condición aparcan sus intereses individuales y se unen en beneficio del bien común y del bien de todos. Muchísimas gracias. Y ahora voy a dejar con nuestro secretario general de Juventudes Socialistas de España, Nino Torres. Buenas tardes, compañeros y compañeras, y evidentemente pues un placer
volver a Euskadi otra vez, a Zara, y participar en un acto de una Federación de Juventud Socialista de Euskadi, de una federación del partido, del PSE, que es referencia para todos los socialistas españoles, y además participar en un municipio aquí en Guipúzcoa, Eibar, que gobernamos los socialistas, alcalde Miguel. Por tanto, como os digo, pues un placer estar aquí y celebrando un acto en conmemoración, en recuerdo de nuestro fundador, de Tomás Meave, que precisamente este año, como bien sabéis, celebramos el centenario de su muerte y unos actos conmemoración del centenario que mañana cerraremos en Derio, en el cementerio donde está Meave enterrado. Tomás Meave, fundador de las Juventudes Socialistas, huelga decir que es un referente para todos los jóvenes socialistas, para todos aquellos que participamos y militamos activamente en esta organización. Fijaos, las personas, por la importancia de las personas, yo soy de los que creen que no se les mide ni tan siquiera por su bondad o por el número de personas que le aprecien, que te aprecien, o por el dinero que tengas, o por los éxitos que tengas en vida, ¿no? Yo creo que lo que indica la importancia de una persona es el recuerdo y el cariño que te guardan cuando ya no estás, y el tiempo que permanece, tu figura y tu legado en el recuerdo y en el cariño de la gente. Y eso es Tomás Meave. 100 años después seguimos recordándolo, seguimos recordando su cariño y su legado y sus opiniones. En estos tiempos difíciles para los militantes y para los socialistas, yo creo que cuando lo pasamos mal, incluso cuando tenemos dudas acerca de nuestra forma de entender la vida, nuestra ideología, nuestra forma de pensar, yo creo que una de las mejores recetas es releer algunos de los textos de Tomás Meave para reafirmarnos en nuestra ideología y nuestra forma de pensar. Ese Tomás Meave que es un referente para nosotros, ese Tomás Meave que era o que tenía una fe laica, ¿no?, en el socialismo como herramienta de transformación social, o ese Tomás Meave que peleó hasta la extenuación por la igualdad de oportunidades, ese Tomás Meave que luchaba por la igualdad de oportunidades, y llamaba la lucha de clases, que evidentemente en aquel contexto histórico era la metodología obrera y revolucionaria para alcanzar la consecución de la igualdad. Ese Tomás Meave incluso, que no fue solo político, no fue solo fundador de las Juventudes Socialistas, que también fue literario e intelectual. Indalecio Prieto, su buen amigo, ya decía que si no hubiera sido por que murió en una edad bien temprana, hubiese estado a la altura de grandes escritores como Baroja o incluso Unamuno. Ese Tomás Meave, insisto, que deja un gran legado y que seguirá dejando, porque mientras hay un joven socialista en este país, el legado de Tomás Meave perdurará en el tiempo. Y ese legado es el que nos tiene que guiar a la hora de tomar nuestras decisiones políticas y a la hora de hacer política, y que nos tiene que guiar también ahora que tenemos que hacer mucha política en el futuro. Como sabéis, el jueves arrancó oficialmente con la apertura del discurso del rey, el acto solemne de apertura de las Cortes, la legislatura, y nos toca hacer una oposición muy dura a un gobierno de derechas, un gobierno reaccionario, un gobierno que ataca de manera continua y sistemática la igualdad de oportunidades, y nos toca hacer también, yo creo, una posición seria y rigurosa, porque fijaos, mientras unos siguen en la política espectáculo o en la política de gestos, mientras unos no se levantan, bueno, sí se levantan pero no aplauden al rey el jueves en la Cámara, otros registramos una proposición de ley para paralizar el calendario de la LONCE. Mientras unos sacan banderas en el hemiciclo el pasado jueves, otros registramos una iniciativa para que en este país haya un pacto de Estado contra la violencia de género. Esas son diferencias claras entre un partido centenario y una organización juvenil centenaria como la nuestra y estos nuevos partidos que están más pendientes siempre de la política de espectáculo y de la política de gestos, que los problemas que realmente le preocupan y le ocupan a los hombres y mujeres en este país. Porque yo me pregunto, ¿saludaron al rey el jueves soluciona los problemas de la gente? ¿Arregla algo a toda esa gente que lo está pasando mal en este país? ¿No arregla más presentar una proposición de ley vetada por el Partido Popular, que la mesa levanta el veto, se admite a trámite, conseguimos meterla en la Cámara y ya está en el debate legislativo y parlamentario, y que ya hay una consecuencia práctica, y es que en este país se paralizan las reválidas en cuarto de la ESO y segundo de bachiller, porque gracias a iniciativas serias y rigurosas, esta semana le hemos dado seguridad a miles de estudiantes en este país, compañeros y compañeras. Bueno, yo creo que ya se puede decir, no es oficial, me lo venía diciendo Alejandro en el coche, pero se ha filtrado ya el borrador, el Real Decreto del Gobierno, en el que definitivamente ya sí se paraliza las reválidas en cuarto de la ESO
y en segundo de bachiller. Y os decía que hay quienes están más pendientes de la política de gestos, ¿no? Porque el jueves Cañamero salió con la camiseta, se levantan pero no aplauden todos los medios de comunicación pendientes de la algarada mediática de Podemos, y yo sigo preguntándome si eso va a solucionar algo, si va a conseguir que no vuelva a ocurrir en este país lo que hemos visto esta semana, que una anciana ha muerto en un incendio porque tenía encendido una vela porque Hidroeléctrica le había cortado gas natural, bueno, le había cortado la luz. ¿Va a dar solución a eso? ¿No será mejor empezar a hacer oposición desde ya y exigir al Partido Popular, al Gobierno, que de una vez lleve a la Cámara una ley energética, una ley de protección de los consumidores más vulnerables, una ley contra la pobreza energética, y que en este país no haya nadie que tenga que pasar frío en invierno? Porque hay datos que son demoledores, compañeros y compañeras. Esta semana también hemos conocido un informe de la Asociación de Ciencias Ambientales que indica que el 18%, nada más ni nada menos, de las familias en este país no tiene los hogares en las condiciones de temperatura adecuada. Es decir, hay un 18% de las familias que pasan frío en invierno, hay gente que les cortan la luz, el agua, hay muertes, como hemos visto esta semana, y hay un gobierno que mira para otro lado, hay una derecha insensible a los problemas de la gente que más necesita de lo público para desarrollar sus vidas con dignidad, de la gente que más necesita de un estado de bienestar fuerte, de unos servicios sociales fuertes, y la derecha no le importa esa gente, le importan otras cosas, y a eso es a lo que se hay que dedicar, y no a la algarada mediática. Nosotros los socialistas, la pasada legislatura, en este asunto de la pobreza energética, llevamos 2 proposiciones no de ley al Congreso, año 2014, y hace apenas unos meses, año 2016, 2 proposiciones de ley, y las 2 no fueron ni tan siquiera admitidas a trámites, porque se tumbó la proposición de ley en el debate, en la entrada, en la toma en consideración de la ley. Es a estas cosas a las que tenemos que empezar a dedicarnos, y no estar pendientes de quién saluda, no he dejado de saludar, o todas estas algaradas mediáticas, porque como decía Chus, nosotros somos un partido y una organización, las juventudes seria, responsable, que tenemos un enorme legado detrás, y lo sabéis bien los socialistas vascos, una tierra de la que han salido grandes socialistas y grandes políticos como ha sido Chiqui Venegas, como ha sido, sin lugar a dudas, saben que es un referente para todos nosotros, como es Pachi López, y grandes políticos que trascienden más allá de Euskadi y que son referente para todos los hombres y mujeres que militamos en las juventudes socialistas y en el Partido Socialista. Por tanto, como os decía, que sirva como legado todo lo que nos ha dejado Tomás Meave para seguir trabajando duro, para seguir haciendo socialismo, para seguir mejorando la calidad de vida de la gente, sobre todo la calidad de vida de la gente más humilde, que son los nuestros, la gente a la que representamos los socialistas, y para hacer de este país un país más justo, más igualitario y más solidario. Y nada más, y muchas gracias. Os dejo con vuestro secretario general de Eibar, con el compañero Neco. Yo voy a ser mucho más breve. En total, no llevo todo el día hablando. Tengo un debate sobre el derecho a decidir, o sea, que estoy hasta los huevos de escuchar chorradas a los nacionalistas, y creo que todos estaréis deseando iros a Bilbao, pues seguro que os pegaréis alguna farra y estaréis deseando no escucharme la chapa. Oye, me han extrañado 2 cosas: lo serios que os habéis vuelto en juventudes. Habéis salido a hablar aquí 5 o 6 personas, no habéis hecho ni un taco. He entrado aquí, no he visto a nadie fumándose un porro, echándose un porro. Que hace 6 años que las dejé y éramos bastante más gamberros. Bueno, que yo soy del tiempo de Chus, Que Chus estaba en la ejecutiva del Federal cuando yo estaba en la ejecutiva de Euskadi, y eres bastante más gamberro de lo que eres ahora. Te has formalizado muchísimo. Bueno, antes de nada, bienvenidos. Sobre todo a Nino y a Chus. Esta es vuestra casa, como es la casa de todos los miembros de Juventudes Socialistas, lo sabéis. Y especialmente en días como hoy. El año pasado conmemoramos el inicio del centenario de Tomás Meave. Lo hicimos poniendo una placa aquí y adquirimos el compromiso de venir todos los años para recordar su figura, ¿no? Tomás Meave tuvo 2 cosas extraordinariamente importantes. Una, que fue la oveja negra de su familia. Nació en una familia nacionalista y era el único socialista de esa familia. Y segundo, que se casó con una ibarresa, que vivió en Eibar. Son 2 cosas fundamentales. ¿Quién? ¿Su mujer? Pero vivió aquí.
No, aquí todo el que pasa aquí se iba a ver. Los de IVA hacemos donde nos da la gana. Nos da jodido. Bueno, la cuestión es que, fijaros que habiendo nacido en una familia con profunda raigambre conservadora, terminó siendo una persona vanguardista en un pueblo, en una ciudad de profundas raíces socialistas. Marcó huella, fue tremendamente vanguardista, como lo deben de ser las juventudes socialistas. Estamos viendo momentos convulsos, momentos difíciles, en los que creo que el mensaje de esperanza y de ilusión, no solo de cara al exterior, sino incluso de cara al interior, son fundamentales. Debéis ser vanguardia. Juventudes Socialistas es una experiencia que solo los que hemos militado en Juventudes Socialistas sabemos lo que supone. Es una fuente de amistad, es una fuente de compañerismo, pero sobre todo es una fuente de formación. Formaros es importantísimo. Fijaros en los mayores, en lo bueno y en lo malo. Aprender de sus aciertos y también de sus errores, que los tenemos y muchos. Pero sobre todo creo que Juventudes Socialistas de España, en estos momentos, igual que lo ha hecho en otras ocasiones en las que el Partido Socialista lo ha pasado mal, y especialmente en Euskadi, debe ser un instrumento de cohesión, de unión, de esperanza, de ilusión, pero sobre todo debe ser la pieza fundamental para que la llama del socialismo siga viva y tenga futuro. Así que mucho ánimo, muchísimo trabajo y sobre todo que no se pierda esta tradición que iniciamos el año pasado de venir todos los años, y os invito desde luego a que durante este año que celebramos el centenario de este edificio, de esta Casa del Pueblo, que no de la agrupación, que somos bastante más viejos, celebréis un acto conmemorativo para precisamente reavivar esa llama de las Juventudes Socialistas de Euskadi en esta agrupación que tanto significó y que se debe recuperar. Muchas gracias. Voy a hacer una cosita. Bueno, buenas tardes, Corneco. Dirás que hace 6 años que has dejado, pero que hace más de 6 que has dejado los comentarios. No. Bueno, verdad, ahora sí es joven casi hasta los 40. Dejamos el carro de honor, pero te vaya bien. No, mirad, estoy buscando una cosita para quitar un poco de hierro a todo esto, porque los primeros habéis leído unas... Bueno, primero bienvenidos, por no ser saludado, pero no esperaba salir, pues tampoco tenía nada preparado. Bienvenido al secretario general de España, Xavier también, a Zara desde la casa ya, a los que habéis tenido el resto de salir aquí, que parece fácil, pero cuando uno es joven pues todo le da mucho vértigo. Y habéis leído unas fábulas o unos textos de Tomás Llave. Yo voy a leer un texto que me han pasado hace poco y que no tiene nada que ver con la política. Le daremos intención política si queremos. Pero me parece bonito, y como me parece bonito lo voy a leer. El texto es así muy breve, ¿eh? Dice: te amo, yo también te quiero. Pero no es lo mismo, respondió él y luego continuó. Querer es tomar posesión de algo, de alguien, es buscar en los demás eso que llena las expectativas personales de afecto, de compañía. Querer es hacer nuestro lo que no nos pertenece, es adueñarnos o desear algo para completarnos, porque en algún punto nos reconocemos carentes. Ay, se me ha borrado. No, es la diferencia entre querer y amar. Se me ha borrado, es una pena. Y el querer siempre parece que estás esperando algo a cambio. El amar es tirarse al abismo. El amar es no esperar nada a cambio, hacer algo porque el corazón te lo pide, porque el sentimiento te lo pide. Y eso te puede valer para tu relación de pareja, te puede valer para tu vida familiar, te puede valer para tu vida social, pero te puede valer para la política. Es decir, cuando tú amas en lo que crees, realmente no esperas nada a cambio de lo que haces, sino lo haces porque te lo crees. Y no esperes que por lo que estás haciendo te van a dar un cargo, te van a dar un reconocimiento, vas a crecer en política, no. Hacerlo porque os lo creáis, porque realmente penséis que con eso estáis ayudando a la sociedad y os sale de dentro ser así. Y eso es lo importante. Este era un texto que era del Principito con una rosa. Es un texto del Principito que siempre animo mucho a leerlo, porque tiene fragmentos muy profundos que a veces es complicado entender, pero cuando entiendes realmente llenan mucho, ¿no? Y yo quería transmitiros eso, no tenía nada pensado, pero creo que como me lo han pasado hace un par de días, creo que es bonito, ¿no? Bonito el ser capaces de amar
además hablando con gente joven y del socialismo afectivo, ¿de qué vamos a hablar, no? Es importante amar, es importante hacer lo que creemos que tenemos que hacer sin esperar nada a cambio. Y creo que eso tiene que guiar, en este caso, a los jóvenes socialistas en el camino que tienen que andar para ser nuestro futuro, porque queráis o no queráis, vamos a depender de vosotros dentro de unos años. Ahora estamos algunos que ya empezamos a peinar canas o casi ya ni eso, y es importante que por detrás se vea gente que está haciendo lo que realmente cree que tiene que hacer y que realmente tú desde la perspectiva quizás de la edad entiendes que es el camino correcto, ¿no? Y por eso yo os animo a que fuméis porros, a que hagáis cuerdas, a que hagáis lo que tengáis que hacer, pero sobre todo en política, que es lo que nos toca aquí desde las juventudes, ser capaces de trabajar en lo que creamos, y eso seguro que va a beneficiar a nuestra sociedad. Por eso mucho ánimo, y bueno, pues de Tomás ya habéis hablado, del socialismo habéis hablado, de Eibar habéis hablado, tú te has quedado en Pachi López y en Chique Venegas, pero tenemos a Toribio Echeverría, tenemos a Enrique Pérez, tenemos a Juan de los Toyos, tenemos un montón de socialistas que merecieron la pena, y afortunadamente tendremos un montón de socialistas que merecerán la pena. Por eso, mucha suerte y mucho ánimo.